Me gustaría que en este día pudiéramos pensar acerca de la Navidad de acuerdo al texto que se nos acaba de leer. Un texto que se encuentra en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1 y los versículos del 67 al 80. Sabemos que una de las grandes obras de Dios es la Navidad. La Navidad es la venida del Hijo de Dios al mundo en forma humana. Y las Escrituras nos invitan a contemplar la riqueza de la Navidad desde distintos personajes que fueron testigos del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Lo que sabemos de la Navidad lo sabemos obviamente por las Escrituras, por la palabra de Dios, y tenemos una serie de testigos acerca de esa realidad, testigos de todo tipo. Pensemos por un momento en la perspectiva de los ángeles. Estos son los seres más excelsos de toda la creación de Dios. Dios es el creador y después tenemos a los ángeles. Pero pensemos también cómo la Navidad nos presenta como testigos excepcionales de la misma a las personas más humildes, es decir, a los pastores de Belén. O también podemos mirar la Navidad desde quizás los personajes más conocidos, como serían María y José. Pero también podemos pensar en aquellos que estaban muy lejos, los magos de Oriente. Pero también, y esto es lo que me gustaría que pudiéramos hacer en esta tarde, los personajes más desconocidos, en este caso, en esta ocasión, el marido de Elisabet, Zacarías, que fue el padre de Juan el Bautista, un sacerdote judío. ¿Habías oído alguna vez acerca de esta persona, de Zacarías, el padre de Juan el Bautista, de su testimonio acerca de la Navidad? Esto es lo que me gustaría que pudiéramos durante unos breves instantes poder considerar en esta ocasión. Vamos a mirar la Navidad desde los ojos de este hombre Zacarías, el marido de Elisabet. ¿Y qué es lo que encontramos, por tanto, en Zacarías? Pues encontramos un himno de alabanza a Dios. La Navidad es algo para dar gloria a Dios. Dice aquí en este pasaje, en Lucas capítulo 1, versículo 68, bendito el Señor Dios de Israel. La Navidad es un momento para dar gloria, alabanza y honor a nuestro Dios. Y aquí encontramos precisamente esa perspectiva también en Zacarías. Pero curiosamente vemos que añade igualmente que ha visitado y redimido a su pueblo. La Navidad para Zacarías es una visita. Lo dice aquí al comienzo de este su himno de alabanza, este salmo de alabanza a Dios, y lo dice también al final del mismo. En el versículo 78 dice, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora. Por tanto, para Zacarías, fundamentalmente, la Navidad es una visita divina. Y la pregunta que tenemos que hacernos es por qué pensaría Zacarías acerca de la Navidad, de la venida de nuestro Señor Jesucristo a este mundo en términos de una visita. Bueno, tenemos que darnos cuenta de que Zacarías está hablando desde la perspectiva de todas las Escrituras del Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento encontramos que se presenta la venida de Dios tantas veces como esa visita que hace a este mundo. Así, por ejemplo, en el libro de Génesis se nos habla de Abraham, que recibe la visita de Dios cuando se encontraba bajo el encinar de Mamre. Pero, sin duda alguna, el pasaje que gobierna la realidad de lo que significa esa visita lo encontramos al final del libro de Génesis, en las últimas palabras de José, el último de los patriarcas. José dice allí, y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación, también los hijos de Maquir. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos.
Y por tanto, la venida de nuestro Señor Jesucristo es presentada por Zacarías en estos mismos términos. Es una visita divina. Dios visitó a su pueblo cuando era esclavo en Egipto, y Dios es ahora el que ha venido a visitarnos a nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios mismo nos visita. Jesucristo recibe el nombre de Emmanuel, Dios con nosotros. Esta es la gran visita de Dios que ya estaba anunciada por Dios en el Antiguo Testamento, la realidad de aquel que viene al mundo. Y esta es justamente la otra perspectiva que nos está trayendo también Zacarías. Una visita puede ser anunciada de antemano cuando alguien especial va a venir, pues entonces esta visita puede ser anunciada. De la misma manera, Zacarías nos está diciendo que todo el Antiguo Testamento es un anuncio anticipado de esa visita especial de Dios al mundo que llamamos la Navidad. Esto es algo que realmente viene a nosotros de una manera muy chocante. Antes os mencionaba, ¿no?, que Zacarías era un sacerdote judío. Pero de este sacerdote judío se nos dice en el versículo 67 que profetizó. Y en el versículo 70, este mismo Zacarías dice cómo habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Por tanto, vemos como aquí, en el anuncio de la venida de nuestro Señor Jesucristo al mundo, en la Navidad, aparece todo el Antiguo Testamento, lo que llamamos la ley y los profetas. La ley nos habla de ese sacerdocio que anticipaba ese sacerdocio final y suficiente de nuestro Señor Jesucristo, el único sumo sacerdote de Dios, y al mismo tiempo los profetas que anunciaban precisamente la venida del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, la venida de Dios hecho carne al mundo no es una visita imprevisible. Podemos decir que durante 2000 años Dios estuvo preparando la venida de nuestro Señor Jesucristo al mundo. Este es uno de los grandes testimonios a favor de la realidad de la fe cristiana, el hecho de que tenemos el Antiguo Testamento, el hecho de que el Antiguo Testamento de una manera muy clara está anticipando esa realidad de aquel que iba a venir, de nuestro Señor Jesucristo, de su naturaleza divina y humana, de ese Salvador perfecto y suficiente que tenemos en su persona. Y justamente Zacarías nos está diciendo esta misma realidad. No es una visita inesperada, tiene una preparación de muchos años. ¿Has pensado alguna vez en esa base extraordinaria que tiene la Escritura con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo? Pero también en cuanto a esa visita debemos pensar que esta es una visita preparada por un precursor. Ahora tenemos que pensar en quién era este Zacarías. Hace un momento os dije que era el padre de Juan el Bautista. Juan el Bautista es una figura muy importante en las Escrituras. Justamente también lo es, curiosamente, por medio de los contemporáneos de Jesús y que están fuera de la Escritura. Flavio Josefo, por ejemplo, se hace eco de la importancia que tuvo la figura de Juan el Bautista. Por tanto, es una figura importante y aquí estamos hablando de su padre, pero su padre lo que viene a decirnos es que su hijo, Juan el Bautista, iba a ser el precursor de nuestro Señor Jesucristo, ese profeta inmediatamente anterior a nuestro Señor Jesucristo. Y esto es precisamente a lo que se refiere en este canto de alabanza a Dios que estamos considerando en esta ocasión Zacarías. En el versículo 76 dice: «Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos». Y por tanto nos está diciendo que hemos de contemplar a Juan el Bautista como aquel que prepara la venida, la visita
de nuestro Señor Jesucristo a este mundo. ¿En qué sentido lo está haciendo? Bueno, esta figura es tan importante, como estaba diciendo, que el Antiguo Testamento se hace eco igualmente de ella, no tanto obviamente como de nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, el Dios hombre, pero sí que encontramos en Isaías y en Malaquías esas referencias a este precursor que es Juan el Bautista. ¿Cómo prepara los caminos del Señor? Esto es importante para que nosotros lo podamos considerar. Forma parte de ese testimonio de la Navidad que está dando Zacarías. ¿Cómo se presenta esa visita, ¿no? Él lo hace en términos, como dice, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 3, de esta manera. Dice: en aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Por tanto, el llamamiento que hace Juan el Bautista es un llamamiento al arrepentimiento. Esta palabra es una palabra importante en las Escrituras y básicamente significa un cambio de mentalidad, un cambio de forma de pensar. Tenemos que darnos cuenta de no cómo nosotros nos vemos a nosotros mismos, sino cómo Dios nos ve a nosotros, cómo somos contemplados por Dios mismo. Y cuando adoptamos esa manera de ver las cosas tal y como Dios nos enseña en su propia palabra, pues nos damos cuenta de que estamos perdidos, estamos sin Dios y sin esperanza en este mundo. Y por tanto vamos a buscar precisamente al único que puede salvarnos de nuestro pecado, de la culpa y de las consecuencias de nuestro pecado. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, la figura de Juan el Bautista es fundamental porque nos está mostrando la necesidad de un Salvador. Nuestro Señor Jesucristo mismo constantemente en su ministerio enfatizó esa realidad de ser conscientes de nuestra necesidad. Cuando Él se acercaba a aquellos que despreciaban sus contemporáneos, a los pecadores y a los publicanos, y la gente se escandalizaba de que se juntara con ellos, pues nuestro Señor Jesucristo enseñó, que Él ha venido precisamente a llamar a los pecadores al arrepentimiento, y puso un ejemplo muy sencillo, ¿no? Quien acude a un médico si no es consciente de que tiene una enfermedad, son aquellos precisamente que se ven perdidos, sin Dios y sin esperanza, que acuden a nuestro Señor Jesucristo. Pues bien, esa es la función que tiene Juan el Bautista, mostrarnos a la luz de la misma palabra de Dios, de que hemos pecado, de que hemos roto la ley de Dios, de que no hay esperanza de salvación en nosotros mismos, que necesitamos precisamente al único que puede salvarnos, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero fundamentalmente hemos de entender que esta visita, que es las lentes, si lo puedo decir así, por medio de las cuales Zacarías está contemplando la venida de nuestro Señor Jesucristo a este mundo, lo que nosotros llamamos la Navidad, es una visita con un propósito determinado. Las visitas de Dios en el Antiguo Testamento tenían un propósito o un objetivo que cumplir. Cuando Dios se acerca a Abraham es para anunciarle precisamente que iba a ser padre de Isaac. Las visitas, en este caso nos está diciendo aquí Zacarías, tienen el propósito de cumplir con los planes que Dios tenía para con su pueblo y que había anunciado ya en el Antiguo Testamento. Dice en el versículo 71, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos. Por tanto, vemos cómo esta visita tiene el propósito de cumplir Dios con su propia palabra. Dios es fiel a la palabra dada. Él había prometido ya en el Antiguo Testamento, como decía hace un momento, que vendría este Mesías, que vendría este Salvador, que Dios tomaría carne como la nuestra para ser nuestro Salvador, y la venida de nuestro Señor Jesucristo al mundo es precisamente el cumplimiento de esa promesa y de esa palabra del
pacto. Por tanto, tenemos que darnos cuenta que hay un propósito, que aquí se está anunciando un propósito que Dios ha cumplido con la venida de nuestro Señor Jesucristo al mundo. Cumple con esa palabra dada, con esa palabra prometida. Pero al mismo tiempo, estas visitas, se nos dice en el Antiguo Testamento y se ve en la vida de nuestro Señor Jesucristo, llevan a cabo realmente ese mismo propósito de Dios. No simplemente es cumplir con aquello que Dios había dicho, sino que hay una obra divina que tiene lugar precisamente por medio de esa misma visita. Hay un propósito que se lleva a cabo en esa visita. Anteriormente os estaba mencionando que el ejemplo más claro de lo que significa esto es precisamente lo que decía José, el último de los patriarcas, a su propio pueblo, de que Dios los visitaría en Egipto. ¿Con qué propósito? Bueno, con el propósito de redimirlos de Egipto, de sacarlos de la esclavitud del faraón en Egipto. Y por eso Zacarías dice aquí en el versículo 68, bendito el Señor, Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. ¿Para qué nos visita? Dios en Cristo Jesús nos visita para redimirnos de nuestros pecados. Hemos de notar algo que es muy importante y es que todos los acontecimientos del Éxodo, es decir, la liberación del pueblo de Israel de Egipto, tiene un sentido mucho más profundo de lo que podemos imaginar de entrada. Están ilustrando lo que va a ser la obra de nuestro Señor Jesucristo, el Salvador del mundo. De la misma manera que ellos fueron libertados de Egipto, de la misma manera Cristo Jesús ha venido para ser nuestro libertador, en este caso de Satanás y de nuestro propio pecado. Ese es el sentido que tiene ese acontecimiento del Éxodo, que nos está mostrando realmente cuál es la obra de nuestro Señor Jesucristo. Es una redención, es una liberación del poder del pecado y de Satanás, de nuestros enemigos. Es una visita en la que tenemos que darnos cuenta que Dios estaba mostrando su gran poder. Los israelitas no podían por sí mismos libertarse de la tiranía del faraón. Fue necesario el ejercicio del poder soberano y sobrenatural, la supremacía de Dios sobre faraón y todos los dioses de Egipto. Y de la misma manera nos está diciendo que la obra de la salvación que Dios ha efectuado en Cristo Jesús solamente puede llevarse a cabo precisamente por el gran poder de Dios. Y esa obra es la que consumó aquel que nació en Belén en la cruz del Calvario. Es precisamente por medio de su sangre derramada en aquella cruz que nosotros ahora somos libertados del poder que nos esclaviza, del poder del pecado. Podemos estar seguros de que Dios ya no tiene nada contra nosotros, porque aquello con lo que Él podía acusarnos fue clavado juntamente con el Señor Jesucristo en la cruz. Y la evidencia de que hay perdón de pecados, como dice también aquí Zacarías en su himno de alabanza a Dios, de parte de Dios, es precisamente que aquel que nació y murió resucitó de entre los muertos con gran poder. Por tanto, en esta visita de nuestro Señor Jesucristo hemos de contemplar esa inmensa misericordia de Dios. Esta es la palabra que una y otra vez está repitiendo aquí Zacarías, la misericordia de Dios. Dios nos contempla como incapaces, como impotentes, bajo el señorío del pecado, pero tiene compasión y clemencia de nosotros y por eso ha enviado a un Salvador que es nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, esa visita es una visita, la visita de nuestro Señor Jesucristo es una visita redentora. Él ha venido a salvarnos de nuestros propios pecados, de aquello de lo que nosotros no nos podemos libertar por nosotros mismos. Esa es la realidad de la fe cristiana. Significa realmente el anuncio de que solo Dios nos salva, de que solo Dios nos salva en la persona de nuestro Señor Jesucristo, aquel que es Dios y hombre perfecto. En Él es donde tenemos que encontrar la salvación. Celebrar la Navidad, por tanto, es acudir
a Cristo Jesús y decir, Señor, sálvame también a mí. Porque finalmente tenemos que darnos cuenta que una visita, ¿no?, que se nos presenta en la puerta de nuestra casa, pues debemos recibirla. Si es algo agradable, si es una persona que conocemos y que queremos, pues abrimos las puertas de nuestros hogares para que esta persona pueda entrar y visitarnos. Y es en esos términos que se nos presenta la venida de Cristo Jesús a este mundo. Ha venido a visitarnos y por eso en el Evangelio de Juan, el apóstol Juan nos dice que aquellos que le reciben, aquellos que creen en él, son constituidos hijos de Dios. La pregunta, por tanto, es, ¿le recibirás tú? Aquel que ha venido a este mundo a visitarnos, ¿le vas a recibir tú de una manera personal? ¿Le has recibido ya como tu Señor y Salvador? Recibirle es poner nuestra confianza en Él, reconocer que la salvación no está en nosotros, sino que solo Él puede realmente salvarnos. La visita, por tanto, de Dios a este mundo, que recordamos en estos días a través de Zacarías, de este testimonio de Zacarías, tiene que volverse una visita personal. ¿Te ha visitado a ti Cristo Jesús de una manera personal? ¿Has reconocido a Jesús como tu único Señor y Salvador? Esta es la perspectiva, por tanto, que nos está trayendo la Escritura en un momento como este. Dios ha venido en Cristo Jesús para ser nuestro Salvador. Pues quiera Él que todos y cada uno de nosotros podamos poner nuestra confianza en Él, que podamos todos y cada uno de nosotros decir que verdaderamente Él ha venido a visitar a este mundo con su salvación, que Él ha venido a visitar mi casa, que ha venido a salvarme a mí. Que así sea en todos nosotros. Amén.